días, querido público. En esta ocasión, primera y la última, vamos a hablar de lo que es Grecia. Grecia en el mundo, Grecia en nuestra civilización, Grecia como país en la economía mundial. Sí está bien lo que voy a decir, pero, sin embargo, voy a tratar de hacer una pequeña mención acerca de esta temática, ya que muchas veces nos vemos inmersos en algunas historias en las que se incluyen ciertos puntos que tocan a los griegos y que prácticamente son falsos. Muchas veces nos encontramos con historias ficticias y fantasiosas que incluyen relatos o mitos griegos. Es muy común, muy normal que nos encontremos a gente que únicamente se imagina a los griegos como dioses y como leyendas, con superpoderes. Pero en este video vamos a ver un poco de cómo es la sociedad griega y que no siempre actúan de ese modo. Grecia. Grecia se encuentra situada en la península balcánica. Limita al norte con Bulgaria, la República de Macedonia y Albania, al noroeste con Turquía y al sur y al oeste con el mar Mediterráneo y el mar Jónico, donde se encuentran todas sus islas y así. Bueno, yo les voy a decir la cronología de la antigua Grecia. La Edad Oscura. Esta muestra diseños geométricos en la cerámica. Después viene la época arcaica. En esta siguen las muestras geométricas de cerámica, pero también los artistas crean esculturas con posturas estiradas. También contiene una sonrisa arcaica. Bueno, esta época culmina cuando derrocan al último tirano de la antigua Grecia. Esto sucede en el año 510 a.C. Después viene el periodo clásico. En este se ofrece un estilo diferente, que después se considera como ejemplar, o sea, lo clásico. Después viene el periodo helenístico. Este periodo es cuando la cultura y el poder de Grecia se expande en el Oriente Próximo y también en el Oriente Medio. Este periodo comienza con la muerte de Alejandro Magno y termina con la conquista romana. Después viene la Grecia romana. Esta se comprende entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio y el nombramiento como emperador de Constantino I. Después viene la antigua tardía. Este empieza como por el siglo VI y empieza con el declive del politeísmo romano frente al avance del cristianismo. Compañeros, ahora toca el turno de hablar de un poco de la historia antigua de Grecia. En la época arcaica es bien sabido que ya se perfilaban dos grandes ciudades conocidas como polis, que eran Atenas y Esparta. Estas ciudades ya contaban con elaborados sistemas políticos muy extremos que funcionaban entre el régimen aristocrático y de la democracia. Yo les voy a hablar un poco sobre la Grecia antigua. El término de la antigua Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, que es en el año 1200 a.C. y la invasión dórica, hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como una cultura seminal que sobrevivió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual se difundió. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es Grecia y que cómo ha tenido impactos en sociedad antigua, en la sociedad actual. Bueno, Grecia es considerada la cuna de la civilización moderna occidental. De hecho, para Occidente, el lugar de nacimiento es el lugar de nacimiento de la democracia como tal, de la filosofía y por supuesto de los Juegos Olímpicos, además de literatura, matemáticas, entre otras ciencias. La política y lo más importante es principios de las matemáticas y de la ciencia, como ya había mencionado. Su legado está reflejado en 17 emplazamientos considerados patrimonio cultural de la humanidad, ya como podemos mencionar el Partenón o la ciudad de Atenas, etcétera, etcétera. Voy a hablar de lo que es la Grecia en la actualidad. En la Grecia actual se está presentando una crisis financiera como en todo el mundo. Como ustedes sabrán,
escuchado en las noticias o leído en los periódicos, la crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo de la crisis económica en los Estados Unidos, en agosto del año 2007. A raíz de esta crisis, Grecia emitió una gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público. El nivel de deuda empezó a resultar preocupante en las primeras semanas de 2010. La situación se agravó al descubrir que el gobierno conservador había ocultado durante años el verdadero valor de la deuda. La enorme deuda llevó al gobierno a hacer importantes recortes en el sector público para financiarla. Esto fue respondido por numerosas manifestaciones, disturbios y esto dio al comienzo de la crisis. En el año 2010, exactamente el 23 de abril, el gobierno griego se vio obligado a pedir un rescate a la Unión Europea, en lo que sería la primera petición de rescate ante la imposibilidad de sostener la deuda pública. Grecia se convirtió así en el primer país en pedir una ayuda a la Unión Europea, por la que le siguió Irlanda y Portugal. A pesar de los esfuerzos de reducir la deuda del gobierno de la Unión Europea, el gobierno griego se vio obligado a pedir otro rescate. O sea, están muy fregados, en serio. Entonces, al pedir ese rescate, provocó tensiones entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ya que decían, o sea, no es posible. ¿Por qué tanto dinero, no? Entonces se plantearon la posibilidad de no ayudar al gobierno y hacer que el gobierno de Atenas, la capital obviamente de Grecia, se declarara inquiebra. La crisis financiera en Grecia de 2010 habría dejado al descubierto la realidad de una deuda histórica acumulada por los gobiernos democráticos, pero sin su conocimiento, o al menos sin el conocimiento pleno de muchos ciudadanos y organizaciones griegas que demandan una auditoría a la deuda griega para conocer con exactitud su origen, sus deudores y su legitimidad. A la vista de la posible suspensión de pagos de la deuda, los planes europeos para la renegociación de préstamos podrían suponer encubiertamente una reducción de la deuda o lo que se llama un impago selectivo de la deuda externa.